Si bien Tesla, bajo el liderazgo de Elon Musk, ha sido una de las empresas más disruptivas y valoradas de la última década, su dominio, tanto en el sector automotriz como en el ámbito financiero global, se enfrenta a desafíos cada vez más intensos por parte de gigantes empresariales y magnates que han demostrado una capacidad económica comparable o incluso superior. La idea de empresarios o compañías que humillan económicamente a Tesla se puede analizar desde dos ángulos principales: la capitalización de mercado y el liderazgo en ventas/diagonal operaciones en sectores clave, donde otros jugadores han demostrado una solidez financiera arrolladora. El gigante chino, BYD, y el liderazgo en ventas de vehículos eléctricos. En la batalla por el volumen y los ingresos en el mercado de vehículos eléctricos, el rival más directo y que más apuesta en aprietos a Tesla es la empresa china BYD, Build Your Dreams. BYD ha superado a Tesla en el volumen total de vehículos eléctricos vendidos, incluyendo híbridos enchufables, aunque también ha superado a Tesla en vehículos puramente eléctricos BEV en ciertos periodos y proyecciones anuales recientes. Este logro es significativo, ya que desplaza a Tesla del trono de mayor vendedor de EV del mundo y demuestra una capacidad de producción y una red comercial en China, el mayor mercado de EV del mundo, que Tesla no ha podido igualar. Más allá de las unidades vendidas, BYD ha registrado cifras impresionantes, superando a Tesla en ingresos en algunos reportes anuales recientes. Además, la fortaleza económica de BYD le ha permitido ascender en clasificaciones globales de prestigio, como el Fortune Global 500, donde ha superado a Tesla en posicionamiento. El éxito de BYD radica en su cadena de suministro estrechamente integrada, que le da control sobre componentes clave como las baterías, y en una estrategia de diversificación que atiende mejor los segmentos de precio medio. Este enfoque le permite una mayor capacidad de entrega y una mejor adaptación a la demanda heterogénea del mercado global, un desafío que Tesla ha enfrentado al depender más de sus modelos de gama alta. Magnates que superan a Elon Musk en riqueza personal. Aunque Elon Musk a menudo ha ocupado el puesto de la persona más rica del mundo, su fortuna es altamente volátil, ligada directamente al valor de las acciones de sus empresas como Tesla y SpaceX. Otros empresarios han demostrado la capacidad de superarle, aunque sea brevemente, en términos de patrimonio neto personal, un claro indicador de su inmensa solidez financiera. El cofundador de Oracle, Larry Ellison, ha escalado en las listas de riqueza global, incluso superando a Musk como la persona más rica del mundo en ciertos momentos recientes. Su fortuna, impulsada por las acciones de Oracle y la revolución de la inteligencia artificial, IA, en el sector de la tecnología en la nube, ha demostrado ser un motor financiero de tremenda potencia. Históricamente, Musk ha competido por el primer puesto con otros líderes empresariales de industrias masivas y estables como Bernard Arnault, LVMH, lujo, y Jeff Bezos, Amazon, cuyas fortunas representan imperios económicos de una escala colosal. Rivales con mayor capitalización o bases financieras sólidas. Aunque Tesla ha alcanzado valoraciones bursátiles que han superado a toda la industria automotriz tradicional combinada en el pasado, existen otras empresas globales con capitalizaciones de mercado masivas o un peso operativo que minimiza la escala de Tesla. El propio Elon Musk ha señalado que, en un sentido más filosófico y económico, el verdadero rival de Tesla no es otra compañía de EV, sino el gigante petrolero saudí Aramco. Históricamente, Aramco ha alternado con empresas tecnológicas la posición de la compañía más valiosa del mundo, demostrando una escala de ingresos y un valor bursátil que opaca a la mayoría de las empresas globales. En el ámbito tecnológico, gigantes como Apple, Microsoft, Google, Alphabet y Nvidia, impulsada por el boom de la IA, han alcanzado o se han acercado a capitalizaciones de mercado de varios billones de dólares, superando o compitiendo constantemente con la valoración de Tesla. En resumen, la humillación económica a Tesla no proviene de un único empresario, sino de una combinación de fuerzas, BYD, que lo supera en volumen de ventas y capacidad de entrega en el sector clave de vehículos eléctricos, magnates como Larry Ellison y Bernard Arnault, que han demostrado tener un patrimonio neto personal superior al de Musk en ciertas coyunturas, y gigantes corporativos como Saudi Aramco, Apple y Microsoft, cuya escala de ingresos, valor de mercado o peso geopolítico sigue, representando una magnitud que pone en perspectiva la inmensa, pero a veces volátil, valoración de Tesla. Continuando con el análisis del desafío económico a Tesla, el panorama cambia drásticamente al considerar las empresas de origen mexicano. El concepto de humillación económica debe contextualizarse cuidadosamente, ya que la escala de valorización en el mercado bursátil de las grandes tecnológicas globales, como Tesla,
que a menudo fluctúa cerca o por encima de la marca de los $500.000 millones de capitalización. Es considerablemente diferente a la de las compañías listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, BMV. En términos de capitalización de mercado, ninguna empresa mexicana humilla a Tesla. La realidad es que, en términos de valor total en bolsa, incluso las empresas mexicanas más grandes están lejos de alcanzar la dimensión de Tesla. Por ejemplo, una de las empresas mexicanas con mayor valor bursátil, América Móvil, controlada por Carlos Slim, ha fluctuado con capitalizaciones que representan una fracción significativa del valor de Tesla. Tesla, en su punto más alto, ha llegado a valer incluso más que la suma de toda la industria automotriz tradicional, una escala que supera con creces el valor conjunto de las empresas listadas en la BMV. El verdadero contrapeso mexicano, la fortuna personal de Carlos Slim. Si se desplaza el foco de la capitalización de mercado de la empresa, Tesla, al patrimonio neto personal del empresario, Elon Musk, el único nombre mexicano que históricamente ha competido, e incluso superado, a Musk es Carlos Slim Elú. Carlos Slim, magnate de las telecomunicaciones, América Móvil, Telcel, Telmex, la construcción, Grupo Carso, y el sector financiero, ha sido un competidor constante en la cima del ranking mundial de riqueza personal masiva. Slim ha ostentado el título de la persona más rica del mundo en años anteriores. Aunque la fortuna de Musk, ligada a la volátil valoración de Tesla y SpaceX, experimenta picos más altos, la riqueza de Slim está cimentada en un vasto y diversificado conglomerado con ingresos operacionales sólidos y estables a lo largo de América Latina, estabilidad vs volatilidad, mientras que el patrimonio de Musk puede oscilar en decenas de miles de millones de dólares en días debido al comportamiento de las acciones de Tesla. La fortuna de Slim a menudo se percibe como más estable y basada en negocios esenciales y maduros, telecomunicaciones, retail, infraestructura, lo que en ciertos momentos de corrección del mercado de acciones tecnológicas ha colocado a Slim en una posición de mayor solidez relativa que la riqueza atada al sector tecnológico disruptivo. En este sentido, si buscamos una figura empresarial mexicana que pueda medirse de igual a igual, o incluso superar a Musk, la comparación se limita al ámbito del patrimonio personal acumulado y diversificado, donde Carlos Slim representa la única fuerza económica mexicana capaz de rivalizar con el nivel de riqueza del dueño de Tesla. Otros aspectos de rivalidad económica, no de humillación total. Fuera de la riqueza personal y la capitalización bursátil, algunas empresas mexicanas compiten en otros ámbitos económicos cruciales que demuestran su poderío regional. FEMSA, Fomento Económico Mexicano, dueña de la cadena OXXO y con intereses en bebidas, Coca-Cola FEMSA, y Retail, tiene un poder de penetración y distribución en América Latina que, aunque de naturaleza completamente distinta a Tesla, es un imperio operativo con ingresos masivos y una presencia física inigualable en el continente. Grupo Bimbo, el gigante panificador global, con presencia y dominio en mercados internacionales, opera a una escala de volumen y logística que demuestra la capacidad de las multinacionales mexicanas para competir globalmente. Sin embargo, el único empresario que por la magnitud de su riqueza y su trayectoria en la cima de los negocios globales puede ser considerado un par de Elon Musk desde México es, indiscutiblemente, Carlos Slim. Profundizando en el contraste, la naturaleza de las fortunas de Musk y Slim. Para entender el concepto de humillación económica en el contexto mexicano, es fundamental comparar las fuentes de riqueza y la volatilidad de las fortunas de Elon Musk y Carlos Slim, confirmando por qué el empresario mexicano es el único contrapeso relevante. La riqueza de la estabilidad vs la riqueza de la disrupción. La enorme diferencia en la valoración de sus patrimonios no solo se explica por el monto, sino por el origen y la composición de sus imperios. Elon Musk, Tesla, SpaceX, la riqueza tecnológica y volátil fuente principal. El grueso de la fortuna de Musk está atada a la tenencia de acciones en sus compañías, especialmente Tesla. Esto la convierte en una riqueza de alta volatilidad. Naturaleza del negocio. Los ingresos provienen de industrias disruptivas y de alto crecimiento, vehículos eléctricos, exploración espacial, inteligencia artificial, Internet satelital con Starlink. Estas industrias ofrecen un potencial de crecimiento exponencial que se refleja en una capitalización de mercado masiva, pero que también son vulnerables a las correcciones del mercado, a la competencia y a los cambios regulatorios. Por ejemplo, el valor de Tesla y, por extensión, la fortuna de Musk, puede variar drásticamente en un solo día de cotización bursátil. Carlos Slim, América Móvil, Grupo Carso, la riqueza estable y diversificada fuente principal.
El patrimonio de Slim se basa en un conglomerado diversificado en sectores esenciales como las telecomunicaciones, América Móvil, la infraestructura, construcción y bienes raíces, el comercio minorista, retail, y el sector financiero. Naturaleza del negocio. Estos son negocios maduros que generan flujos de caja constantes y estables en múltiples países de América Latina. Aunque las valoraciones de estas empresas son significativamente menores que las de Tesla, su riqueza es menos volátil y más resiliente a las caídas bruscas del mercado tecnológico. La estabilidad del imperio de Slim es lo que lo ha mantenido consistentemente como el hombre más rico de México y de Latinoamérica, a pesar de que Musk lo supera en el valor máximo de su patrimonio. El único punto donde el poder económico de Slim puede considerarse un desafío directo es en la capacidad de influencia regional y operativa en América Latina. Un ejemplo de esto ha sido la rivalidad en el sector de las telecomunicaciones. Al ser el principal actor regional, Slim posee la infraestructura que le permite disputar la expansión de proyectos de Musk, como el Internet satelital Starlink. Esta capacidad de bloqueo operativo o de competencia directa en un mercado geográfico clave es el verdadero contrapeso económico que Slim ejerce sobre una de las ambiciones globales de Musk. El desafío futurista, los unicornios tecnológicos mexicanos. Aunque ninguna empresa mexicana actual por sí sola humilla a Tesla en valoración, el ecosistema de startups y empresas unicornio, valoradas en más de $1.000 millones sin cotizar en bolsa, representa el futuro desafío económico y la aspiración de alcanzar esa escala de disrupción. Kavak, líder en la compra y venta de autos seminuevos online. Aunque no fabrica vehículos eléctricos como Tesla, su valoración, que en su momento la convirtió en la startup más valiosa de México y Latinoamérica, se enfoca en la disrupción digital del mercado automotriz, un campo adyacente al de Tesla Bitso, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes de la región. Su valor radica en la fintech y la infraestructura financiera digital, esencial para las transacciones del futuro. Incode, especializada en la autenticación de identidad con inteligencia artificial. Esta empresa compite directamente en el sector de la IA y la tecnología profunda, áreas cruciales en los proyectos de Musk. Estas empresas mexicanas, con valoraciones individuales aún pequeñas en comparación con Tesla, representan una fuerza económica creciente y tecnológica que está transformando industrias enteras. Su desafío no es monetario hoy, sino disruptivo para el futuro, al consolidar un polo de innovación en el mercado latinoamericano que podría rivalizar con las firmas tecnológicas globales en las próximas décadas. El impacto disruptivo en casa, la Gigafactory y la competencia nacional. La perspectiva de la humillación económica adquiere un matiz más complejo al analizar el impacto de la propia incursión de Tesla en México con el anuncio de su Gigafactory en Nuevo León. En lugar de ser humillada por una empresa mexicana, Tesla se convierte en la fuerza que transforma y, potencialmente, desafía la estructura económica del sector automotriz nacional, al mismo tiempo que es desafiada por un nuevo actor global. 1. El potencial de humillación por BYD, a través de México. Un giro reciente en el escenario mexicano es la creciente presencia del gigante chino BYD. Como se mencionó anteriormente, BYD ha superado a Tesla en el volumen global de ventas de vehículos electrificados en ciertos periodos. Puerta de entrada al continente. México es un centro clave de manufactura automotriz global y un punto estratégico debido al TEMEC. La decisión de BYD de establecer una sólida base de ventas y potencialmente, de manufactura en México, compite directamente con el mercado que Tesla está tratando de asegurar para su Gigafactory segmentación del mercado. BYD se enfoca en vehículos eléctricos de menor costo y más accesibles, lo que le permite capturar una cuota del mercado mexicano que Tesla, con sus modelos de gama más alta, no puede alcanzar. Si BYD logra dominar el segmento masivo del mercado mexicano y latinoamericano, la capacidad operativa y financiera del gigante chino, mediada a través de su penetración en México, podría considerarse un factor de humillación para la ambición de Tesla de monopolizar la electrificación en el continente. 2. La transformación de la industria automotriz mexicana. La llegada de la Gigafactory de Tesla no se trata de una empresa mexicana superando a Musk, sino de la empresa de Musk desafiando los modelos económicos tradicionales mexicanos. Desafío a la cadena de suministro. Proveeduría México es el séptimo productor mundial de automóviles y un hub de exportación clave, pero la mayor parte de esta producción está históricamente ligada a la manufactura de vehículos de combustión interna, VCI. La Gigafactory exige una nueva cadena de suministro de autopartes y componentes enfocada en la electromovilidad, baterías, software avanzado. Esto obliga a los proveedores mexicanos a realizar inversiones masivas y rápidas en tecnología y know-how para poder ser proveedores de Tesla,
o arriesgarse a quedar obsoletos. Atracción de inversión. Nearshoring. La decisión de Tesla ha impulsado el fenómeno del nearshoring, reubicación de cadenas de suministro más cerca de Norteamérica. Este efecto atrae a proveedores internacionales, a menudo asiáticos, que establecen operaciones en México para servir a Tesla. Este flujo de miles de millones de dólares en inversión extranjera directa es un impulso económico masivo para México, pero también intensifica la competencia para las empresas nacionales que no puedan modernizarse. 3. El contraste de producción, volumen vs valor. En términos de producción, México es una potencia, pero el contraste con Tesla radica en la naturaleza de lo que se produce. Potencia de producción mexicana. México produce millones de vehículos al año, principalmente para marcas tradicionales como Ford, GM, y otras de origen asiático y europeo. Estos volúmenes totales de producción son enormes. Potencia de valor de Tesla. Tesla, aunque produce menos unidades que los grandes conglomerados automotrices, genera un valor de mercado superior debido a su enfoque en software, tecnología de baterías y la promesa de crecimiento. La verdadera humillación para la industria automotriz mexicana sería no lograr hacer la transición económica hacia la electromovilidad y perder el liderazgo de manufactura en el continente frente a los nuevos modelos de producción, como el que implementará Tesla en Nuevo León. En conclusión, mientras Carlos Slim es el único empresario mexicano que compite con Musk en la escala de riqueza personal, las empresas tecnológicas unicornio son el desafío disruptivo del futuro. Sin embargo, el principal contrapeso económico a Tesla en territorio mexicano proviene de la competencia global que está utilizando a México como plataforma, siendo BYD el actor más destacado que sí ha humillado a Tesla en el volumen de ventas a nivel mundial. El factor geopolítico, el desafío de BYD en el corazón de Norteamérica. Para finalizar este extenso análisis, es crucial abordar la dimensión geopolítica del desafío económico, un ámbito donde la competencia global se filtra a través de las fronteras de México e impacta directamente a Tesla y a su dueño, Elon Musk. La decisión de Tesla de instalar una Gigafactory en Nuevo León no es solo una estrategia de producción, sino una jugada geopolítica destinada a solidificar su posición dentro del bloque comercial de América del Norte, TEMEC, y aprovechar los beneficios de incentivos fiscales y proximidad a Estados Unidos. Sin embargo, este movimiento se ve directamente amenazado por el avance del gigante chino BYD, el riesgo geopolítico chino y la amenaza de BYD. La presencia de BYD en México, que ha superado a Tesla en el volumen global de ventas en ciertos trimestres y se enfoca en el mercado masivo, representa una amenaza geopolítica y económica tridimensional para Tesla y los intereses de Musk en Norteamérica. Bloqueo de mercado. Si BYD establece una planta de ensamblaje en México, un movimiento que ha sido fuertemente rumoreado y que China está incentivando a sus fabricantes, podría utilizar a México como una plataforma para eludir las tarifas y regulaciones que Estados Unidos impone a los vehículos fabricados directamente en China. Esto permitiría a BYD vender vehículos eléctricos de bajo costo en el mercado estadounidense, compitiendo directamente con los modelos de Tesla y erosionando su ventaja de precio en el mercado de B. Esta erosión es un desafío económico de primer orden. Control de la cadena de suministro. BYD tiene una ventaja integral sobre Tesla, ya que fabrica sus propias baterías, la tecnología Blade Battery. Si China, a través de BYD y sus proveedores asociados, logra controlar una parte significativa de la nueva cadena de suministro de electromovilidad en México, se ejerce una presión económica directa sobre Tesla. Tesla se vería obligada a competir por talento, materiales y logística en un mercado que el gobierno chino y sus campeones corporativos están invirtiendo activamente para desarrollar. Influencia política regional. La inversión de miles de millones de dólares por parte de BYD en México le otorga un peso significativo ante el gobierno mexicano. Este lobbying económico podría influir en las políticas de incentivos a vehículos eléctricos, regulaciones de importación y estándares de manufactura. En esencia, Musk se enfrentaría a un competidor que no solo es más grande en volumen de ventas, sino que también está respaldado por la inmensa potencia financiera y estratégica de la economía china. En este contexto geopolítico, la humillación económica a Tesla no se manifiesta en una sola cifra de capitalización bursátil, sino en el riesgo estratégico de ser superado en el mercado más crítico, Norteamérica, por un competidor que utiliza la estrategia de la economía global para ganar terreno a largo plazo. BYD no solo compite en ventas, sino que desafía la visión de Musk de que Tesla debe dominar la electrificación de Occidente. Conclusión final. Los 5 desafíos clave para Tesla. La humillación económica a Tesla y a Elon Musk no es obra de un solo empresario o compañía,
sino de una combinación de fuerzas que demuestran una escala y estabilidad financiera que pone en perspectiva el volátil valor de la empresa de coches eléctricos. Los 5 principales desafíos o entidades que humillan económicamente a Tesla son: BYD, Build Your Dreams, supera a Tesla en volumen de ventas globales y representa el principal desafío operativo en el sector de vehículos eléctricos, con una estrategia geopolítica fuerte en México. Carlos Slim Elú, único empresario mexicano capaz de competir con Musk en la escala de riqueza personal, con una fortuna estable y diversificada que contrasta con la alta volatilidad de la riqueza de Musk. Gigantes de capitalización: Apple, Microsoft, Nvidia. Estas empresas han superado consistentemente a Tesla en valor total de mercado, capitalización, demostrando un poder financiero que define la cima de la economía global. 4. Saudi Aramco, el gigante petrolero, que compite con Tesla por el título de la empresa más valiosa del mundo, representa el poder económico del sector energético tradicional que Tesla busca reemplazar. Bernard Arnault y LVMH, aunque de una industria diferente, lujo, la constante y creciente riqueza de Arnault, a menudo superando a Musk como la persona más rica del mundo, ejemplifica una estabilidad de patrimonio inalcanzable para las empresas de tecnología de alta volatilidad. La deuda y liquidez, el desafío de la solidez financiera subyacente. Para ofrecer la visión más completa de los desafíos económicos a Tesla, es esencial examinar la solidez financiera subyacente más allá de la capitalización de mercado y la riqueza personal, la deuda y la liquidez. La capacidad de una empresa para manejar sus obligaciones financieras y su capital disponible es un indicador fundamental de su poder económico real, y en este aspecto, Tesla es comparada con gigantes que tienen balances financieros históricamente robustos. Tesla, deuda y apalancamiento en la era del crecimiento. Tesla ha pasado de ser una startup con un alto endeudamiento y una liquidez ajustada a una compañía con una posición financiera mucho más fuerte. Sin embargo, su modelo de negocio de crecimiento acelerado y sus ambiciosos proyectos, Gigafactories, Optimus, IA, requieren un consumo de capital masivo y continuo. Aunque Tesla ha logrado acumular una cantidad considerable de efectivo y equivalentes en su balance, lo cual otorga una alta liquidez para afrontar inversiones, su modelo se diferencia marcadamente de los gigantes tecnológicos maduros y de los conglomerados de infraestructura. El balance de Tesla, a pesar de su mejora, sigue reflejando la agresividad de su estrategia de inversión. La compañía debe mantener un acceso impecable a los mercados de capital para financiar su expansión, lo que la hace sensible a las tasas de interés y a la percepción de riesgo por parte de los inversores. La humillación por solidez, los balances financieros de los gigantes. Aquí es donde los grandes actores tecnológicos y de infraestructura realmente humillan a Tesla, no en la velocidad de crecimiento, sino en la profundidad y estabilidad de su colchón financiero. 1. Apple y Microsoft, el poder de la montaña de efectivo. Empresas como Apple y Microsoft operan con una liquidez que es, simplemente, inigualable. Han generado cientos de miles de millones de dólares en flujos de caja libre durante años, gracias a sus modelos de negocio maduros y rentables, servicios, software y hardware. Montañas de efectivo. La liquidez de estas empresas es tan vasta que a menudo tienen más efectivo en sus balances que las economías de muchos países. Esta posición les permite financiar cualquier adquisición estratégica, devolver capital a los accionistas, a través de dividendos y recompras de acciones, y capear crisis económicas globales sin el menor riesgo operativo. En comparación, el efectivo de Tesla, aunque significativo, es más un capital de guerra destinado a la expansión, mientras que el efectivo de Apple y Microsoft es un colchón de seguridad y dominio. 2. América Móvil y conglomerados, flujos de caja constantes. Los grandes conglomerados de infraestructura y servicios esenciales, como América Móvil de Carlos Slim, operan con modelos que generan flujos de caja constantes y predecibles. Aunque no tienen la valoración bursátil de Tesla, su capacidad para generar ingresos operativos consistentes a lo largo de décadas les da una solidez que minimiza el riesgo. Deuda estructurada y manejable. Estos imperios gestionan niveles de deuda elevados, pero se trata de una deuda bien estructurada y respaldada por ingresos recurrentes de millones de clientes de servicios básicos, telecomunicaciones, retail. Su capacidad para refinanciar o emitir deuda en términos favorables a escala global es un testimonio de su solidez, un poder financiero que está fuera del alcance de la mayoría de las empresas. La conclusión financiera. En términos de valor bursátil, Tesla es un gigante. Sin embargo, en términos de solidez financiera, liquidez no comprometida y bajo riesgo sistémico, empresas como Apple y Microsoft
respaldadas por sus balances financieros masivos y sus flujos de caja libres incomparables, demuestran un poder económico de una magnitud completamente diferente. La humillación en este ámbito es la de un joven ambicioso, Tesla, frente a los viejos emperadores, Apple, Microsoft, que tienen el dinero en efectivo para comprar lo que quieran, cuando quieran, un poder económico que va más allá de la percepción bursátil volátil. Pronóstico: el futuro de la competencia y la escalada de desafíos. El panorama de la humillación económica a Tesla no es estático, las fuerzas que la desafían están en constante movimiento, y el futuro promete intensificar la presión, especialmente a medida que la empresa de Elon Musk se adentre en mercados más maduros y tecnológicamente complejos. 1. La inevitable competencia en inteligencia artificial, IA. El desafío económico más significativo a largo plazo para Tesla no vendrá del sector automotriz, sino del sector tecnológico, particularmente en la inteligencia artificial. Musk ha posicionado a Tesla, y a su empresa adyacente XAI, como líderes en IA, vinculando el valor futuro de la compañía a su éxito en la robótica, Optimus, y la conducción autónoma. Los gigantes de la IA, en este campo, Tesla se enfrenta directamente a Microsoft, OpenAI, Google, Alphabet y Nvidia. Estas empresas poseen recursos financieros virtualmente ilimitados, una ventaja histórica en software e infraestructura de data centers, y los mayores grupos de talento de IA del mundo. La capacidad de Microsoft o Google para ofrecer soluciones de IA a gran escala, financiadas por sus vastos flujos de caja, amenaza con eclipsar la inversión y el progreso de Tesla, cuyo éxito en IA debe compensar la baja en los márgenes de los vehículos eléctricos. Si Tesla pierde la carrera de la IA, el pilar principal de su altísima valoración futura colapsará. La guerra de precios y márgenes. La humillación económica se sentirá en los márgenes de beneficio, la métrica clave que refleja la eficiencia y la solidez de una empresa. Presión de BYD. La estrategia de BYD de expandirse globalmente con vehículos de bajo costo continuará forzando a Tesla a reducir sus precios. Esto inevitablemente erosiona los márgenes de beneficio. Una caída sostenida en los márgenes de Tesla, incluso si el volumen de ventas aumenta, representa una humillación ante el mercado financiero, ya que demuestra que la empresa no es inmune a las dinámicas de precios de la industria automotriz tradicional. A pesar de su etiqueta tecnológica, la respuesta de los tradicionales, las grandes automotrices tradicionales, General Motors, Volkswagen, Toyota, están realizando inversiones masivas en B, utilizando sus vastas redes de proveedores y su poder de distribución global. A medida que lancen modelos competitivos y de alto volumen, Tesla se enfrentará a una competencia de costos intensa en todos los frentes, poniendo a prueba la capacidad de sus gigafactories para mantener la eficiencia de costos. 3. La madurez de la riqueza. Respecto a la riqueza personal, el pronóstico es que la fortuna de Elon Musk seguirá siendo la más volátil de los grandes magnates. Musk vs Arnault/Slim. La fortuna de Bernard Arnault, LVMH, y Carlos Slim seguirá siendo más resistente a las fluctuaciones del mercado. El sector de lujo, Arnault, y el sector de servicios esenciales, Slim, han demostrado ser resilientes en la mayoría de los ciclos económicos. Por el contrario, si los inversores dudan del cronograma de lanzamiento de productos de Tesla o de sus proyectos de IA, el patrimonio de Musk puede caer rápidamente, permitiendo que magnates de negocios más maduros y estables tomen la delantera en el ranking de riqueza global de manera más consistente. Esto es una humillación en el sentido de que la fortuna de Musk, a pesar de su inmensidad, carece de la estabilidad estructural de sus pares más ricos. En conclusión, la presión económica sobre Tesla se intensificará, evolucionando de una competencia por la capitalización bursátil a una guerra por los márgenes de beneficio, BYD, y por la supremacía tecnológica, Microsoft, Google. El futuro obligará a Tesla a demostrar que no es solo una empresa de volumen, sino un líder tecnológico que puede generar ganancias estables frente a los balances financieros históricamente inexpugnables de los verdaderos gigantes de la economía global. La presión regulatoria y los desafíos éticos como factores de riesgo económico. Más allá de la competencia directa en ventas, capitalización o la solidez de sus balances, la posición económica de Tesla y la fortuna de Elon Musk son vulnerables a una forma de humillación impuesta por los gobiernos y las entidades reguladoras a nivel global. Los marcos legales y las preocupaciones éticas se están convirtiendo en factores de riesgo con un impacto financiero masivo. El desafío regulatorio en la conducción autónoma. El pilar de la valoración de Tesla es la promesa de la conducción autónoma completa, FSD. Los retrasos, los accidentes
y las investigaciones regulatorias en mercados clave como Estados Unidos, Europa y China imponen un desafío económico que no se puede medir en unidades vendidas, sino en miles de millones de dólares en multas potenciales, retiros de productos y pérdida de confianza en la tecnología. Poder de la ANTSA y la UE. Agencias como la ANTSA-NE, UU, y los organismos de la Unión Europea tienen el poder de imponer estándares de seguridad y software que pueden obligar a Tesla a revisar completamente su tecnología, incurriendo en costos de ingeniería y tiempo que impactan negativamente los márgenes y en la cotización bursátil. Esta supervisión regulatoria estricta es una manifestación de poder gubernamental que humilla la narrativa de Musk sobre la velocidad de la innovación tecnológica. El escrutinio gubernamental en China, un gigante con voz propia. El mercado chino es crucial para las operaciones y el crecimiento de Tesla. Sin embargo, el gobierno chino ejerce un control significativo sobre las empresas tecnológicas, un poder que supera el de cualquier otro regulador global y que ha afectado directamente a Tesla y a otras grandes tecnológicas. Regulación de datos y software. Las estrictas leyes chinas sobre localización de datos y seguridad obligan a Tesla a gestionar la información de sus vehículos y clientes de formas que pueden ser costosas e ineficientes en comparación con sus operaciones occidentales. La simple amenaza de una intervención gubernamental sobre el acceso a datos o la licencia operativa puede provocar caídas inmediatas en las acciones de Tesla, representando una forma de humillación por parte de una entidad con poder superior al del mercado. La humillación por controversia, gobernanza y estabilidad. Finalmente, la conducta personal de Elon Musk y las controversias asociadas a sus otras empresas, como X/Twitter, y su gestión de la junta directiva de Tesla impactan directamente en el riesgo financiero de la compañía. Gobernanza corporativa. Las disputas sobre el paquete de compensación de Musk o las preocupaciones sobre el tiempo y la atención que dedica a sus múltiples emprendimientos, SpaceX, X, Neuralink, generan inestabilidad. Los grandes inversores institucionales, que representan miles de millones de dólares en capital, valoran la estabilidad y la gobernanza corporativa tanto como la innovación. Cuando los accionistas cuestionan la estructura de poder o la dirección de la empresa debido a las acciones de Musk, esto se traduce en una prima de riesgo que reduce el valor de Tesla frente a competidores con juntas directivas más estables y predecibles, como Microsoft o Apple. Esta humillación es de naturaleza fiduciaria. Los gestores de capital están obligados a reducir la exposición a una empresa percibida como demasiado ligada a la volatilidad personal de su CEO. En síntesis, la presión económica sobre Tesla se extiende más allá del mercado y la competencia directa, abarcando el poder superior de los reguladores y la disciplina del capital institucional, factores que limitan la autonomía de Musk y exigen que la empresa se ajuste a las reglas del sistema económico global. Síntesis final: el ineludible contexto del poder económico. Para concluir este extenso análisis sobre los desafíos económicos que enfrenta Tesla y Elon Musk, es necesario un resumen final que unifique las múltiples fuentes de presión, desde la competencia directa en el mercado hasta los poderes geopolíticos y regulatorios. La escala incomparable de la economía global. El concepto de humillación económica se establece en la escala de los billones de dólares y en la solidez del capital maduro. Tesla es un disruptor cuyo valor es mayormente prospectivo, financiado por la fe en el futuro y la tecnología de Musk. Sus rivales, por otro lado, representan el poderío económico actual. Riqueza estable. Arnault, Slim demuestran que la acumulación de riqueza a través de negocios maduros y diversificados resiste mejor la volatilidad que el patrimonio atado a un solo sector tecnológico, por muy innovador que sea. Capital institucional. Apple, Microsoft. Estos gigantes tecnológicos poseen flujos de caja y montañas de efectivo que les confieren una inmunidad financiera y una capacidad de maniobra, adquisiciones, inalcanzable para Tesla. Su capacidad de cash flow humilla la necesidad de Tesla de estar constantemente en modo de expansión agresiva. Volumen operacional. BY del gigante chino demuestra que la habilidad para producir y entregar vehículos a un costo competitivo en el mercado masivo es una métrica económica fundamental en la que Tesla ha sido superada. La proyección de este desafío en el mercado mexicano y norteamericano añade una capa geopolítica crítica. El riesgo de la volatilidad y el escrutinio. La mayor vulnerabilidad económica de Tesla no es solo la competencia, sino la prima de riesgo asociada a su modelo de negocio y liderazgo. Riesgo regulatorio y político. La dependencia de un único CEO y la exposición a investigaciones rigurosas sobre seguridad, FSD, gobernanza corporativa, y la manipulación de datos en mercados clave, China, son presiones externas que impactan directamente la confianza de los inversores.
Una multa multimillonaria o una prohibición operativa en un mercado importante podría borrar miles de millones de dólares del valor de Tesla en cuestión de horas. El costo de la IA, la necesidad de Tesla de ganar la carrera de la inteligencia artificial para justificar su valoración es un desafío económico de proporciones gigantescas. Debe competir con empresas que invierten decenas de miles de millones de dólares en IA y cloud computing, un costo que solo es sostenible gracias a los flujos de caja de esos gigantes. En definitiva, la humillación económica a Tesla se manifiesta como una presión convergente desde todos los ángulos del capitalismo global, desde la solidez financiera inquebrantable de los gigantes establecidos hasta la eficiencia operativa de los nuevos competidores, pasando por el poder coercitivo de los reguladores y la disciplina de los mercados de capital. Tesla es un contendiente formidable, pero el contexto económico en el que opera está dominado por fuerzas más antiguas, más ricas y más estables. El desafío de las materias primas, la presión desde la base de la cadena de valor. Para un análisis verdaderamente exhaustivo de la presión económica sobre Tesla, es imprescindible examinar el punto de origen de su producto, la cadena de suministro de materias primas, un área donde la competencia por los recursos y el dominio del procesamiento imponen un desafío económico fundamental. El reto de la batería, litio, cobalto y níquel. El principal activo económico de Tesla es su tecnología de vehículos eléctricos, que depende críticamente de las baterías. La estabilidad y el costo de las materias primas necesarias para las baterías, principalmente litio, cobalto, níquel y grafito, se han convertido en un factor de riesgo económico masivo. Aquí, Tesla se enfrenta a una humillación no de un competidor automotriz, sino de las grandes corporaciones mineras y químicas que controlan el procesamiento y la extracción global. Dominio chino en procesamiento. A pesar de que Tesla y Musk hablan de asegurar el suministro de litio y níquel directamente, el dominio casi monolítico de China en el procesamiento y refinado de estos materiales, particularmente el litio y el grafito, representa una vulnerabilidad económica estructural. Las empresas chinas han invertido masivamente en la minería africana y sudamericana y han establecido la infraestructura de procesamiento. Tesla, al igual que todos los fabricantes occidentales, depende de esta infraestructura global para convertir las materias primas en material apto para baterías. Este control de la cadena de valor por parte de empresas chinas y sus socios estratégicos les otorga un poder de fijación de precios y un control de suministro que puede impactar directamente los costos de producción de Tesla y, por ende, sus márgenes. Competencia por la minería. Tesla se ve obligada a competir por los contratos de suministro de litio y níquel con rivales con un inmenso poder adquisitivo, como BYD, que integra verticalmente su producción de baterías, y los gigantes de la industria automotriz tradicional, como Volkswagen y General Motors, que están asegurando sus propios contratos a largo plazo. Esta competencia por los recursos escasos infla los precios y obliga a Tesla a destinar un capital significativo solo para asegurar el material, desviando fondos de la inversión en software y otras innovaciones. La infraestructura de carga, desafío a la propiedad. Otro factor económico que se ha diluido en el tiempo es el dominio de la infraestructura de carga, supercargadores. Inicialmente, la red supercargador era una ventaja competitiva y un activo económico exclusivo. Sin embargo, la adopción del estándar de carga norteamericano, NACS, por parte de toda la industria, Ford, GM, etc., ha convertido ese activo exclusivo en un servicio público estandarizado. Dilución de la ventaja económica. Si bien Tesla ganará ingresos por permitir que otras marcas utilicen su red, la dilución de la exclusividad reduce la ventaja económica estratégica que los supercargadores representaban. La infraestructura ya no es un factor de decisión exclusivo para la compra de un vehículo Tesla, sino un bien de la industria, lo que reduce el poder de mercado de la empresa y la obliga a competir únicamente en las características del vehículo y el precio. En conclusión, el poder económico de Tesla es desafiado no solo desde la cima del mercado, capitalización y riqueza, sino también desde la base de su cadena de valor. La dependencia de la infraestructura de procesamiento de materias primas, controlada por terceros, y la dilución de su activo de carga más importante demuestran que, a pesar de su espíritu disruptivo, Tesla está ineludiblemente sujeta a las leyes económicas fundamentales de la industria y la geopolítica de los recursos. Reflexión final. El legado económico de la rivalidad global contra Tesla. La narrativa de empresarios y entidades que humillan económicamente a Tesla no debe interpretarse como un fracaso de la compañía, sino como una prueba del poder y la inercia del sistema económico global que la empresa buscó desafiar. Tesla no compite contra startups o fabricantes marginales, compite contra la historia del capitalismo. La permanencia de la escala.
El principal legado de esta rivalidad es la demostración de que la escala financiera tradicional y el capital profundo de los gigantes siguen siendo la fuerza dominante. Empresas como Microsoft, Apple, y la riqueza de Bernard Arnault o Carlos Slim, representan un tipo de poder económico que es inmune a la disrupción. Sus modelos de negocio generan tal cantidad de flujo de caja que pueden absorber cualquier crisis o invertir en cualquier tecnología disruptiva, como la IA, sin poner en riesgo su existencia. Marcan el techo de la valoración corporativa y la riqueza personal, lo que obliga a Musk a un crecimiento exponencial constante para justificar siquiera la competencia. La lección de la humildad operacional. En el ámbito automotriz, la humillación enseña una lección de humildad operacional. BYD ha demostrado que la innovación en la cadena de suministro, la integración vertical de la batería y el enfoque en el volumen de vehículos asequibles son factores económicos que superan la percepción de superioridad tecnológica pura. El nuevo rol de la geopolítica en los negocios. Finalmente, la competencia por las materias primas y el control regulatorio subrayan que en el siglo XXI, el poder económico de una empresa no es puramente un ejercicio de mercado. La geopolítica de los recursos, el dominio chino en el procesamiento de baterías, y el poder de los estados nacionales, la regulación en EU y China, son fuerzas económicas que trascienden el ingenio de un solo empresario. Estas fuerzas externas dictan los costos, el acceso al mercado y los riesgos, limitando la autonomía de Tesla. El desafío a Tesla es, en última instancia, un reflejo de que ninguna empresa, por visionaria que sea, puede escapar a las leyes de la gravedad económica. El costo del capital, la presión de los márgenes, la estabilidad financiera y el ineludible contexto geopolítico que define el verdadero poder a escala global.